La gestión estratégica del talento humano es el conjunto de buenas prácticas para atraer, retener, desarrollar, capacitar el mejor talento humano posible en todas las entidades públicas del país. Para esto hemos definido una estrategia que se compone de 3 grandes fases a través de las cuales todas las entidades públicas tienen que evolucionar su talento humano. Una fase básica operativa, una fase de transformación y una fase de consolidación. Y la estrategia establece 5 grandes etapas que todas las entidades públicas tienen que tener. Por un lado, disponer de información. En segundo lugar, hacer un diagnóstico estratégico de talento humano. En tercer lugar, hacer un plan de acción que oriente el talento humano para el corto, mediano y largo plazo. En cuarto lugar, la implementación del plan de acción a través de 5 rutas de valor que tenemos. Y finalmente, el seguimiento, el monitoreo y la evaluación del talento humano posible. Estamos completamente convencidos que el activo más importante de las entidades públicas es el talento humano. Y de ahí la importancia de que nuestras entidades públicas implementen una gestión estratégica del talento humano, de tal manera que tengamos mejores servidores públicos, más felices, y que eso incida directamente en que las entidades públicas le presten un mejor servicio al ciudadano. MIPG concibe al talento humano como el activo más importante con el que cuentan las entidades y como el gran factor de éxito que les facilita la gestión y el logro de sus objetivos y resultados. El talento humano, es decir, todas las personas que laboran en la administración pública, en el marco de los valores del servicio público, contribuyen con su trabajo, dedicación y esfuerzo al cumplimiento de la misión estatal, a garantizar los derechos y a responder las demandas de los ciudadanos. Esta dimensión orienta el ingreso y desarrollo de los servidores garantizando el principio de mérito en la provisión de los empleos, el desarrollo de competencias, la prestación del servicio, la aplicación de estímulos y el desempeño individual. Para desarrollar esta dimensión se deben tener en cuenta los lineamientos de 2 políticas de gestión y desempeño institucional, que son gestión estratégica del talento humano y la política de integridad. El ámbito de aplicación de esta dimensión son las entidades públicas y servidores públicos a quienes les aplique lo señalado en la Ley 909 de 2004. Para la nación y para el Estado colombiano, la lucha contra la corrupción y la promoción de la transparencia siempre ha estado en primera línea, tanto en los planes de desarrollo como en los planes anticorrupción. No obstante, a pesar de los esfuerzos, cada vez la percepción ciudadana frente a la lucha contra la corrupción en el país pareciera que no avanzara. Es por eso que en el modelo integrado de planeación y gestión hemos incorporado la política de integridad dentro del marco del eje 1 de la política de empleo público y de la gestión estratégica del talento humano. ¿Por qué? Porque por más que hemos luchado por tener planes robustos en materia de anticorrupción o formular normas que busquen atacar este flagelo, aún seguimos percibiendo la corrupción tanto en las entidades y los servidores y los ciudadanos lo siguen percibiendo así. Trabajamos la política de integridad en el marco del talento humano porque somos las personas las que cometemos los actos corruptos, no las instituciones, no los edificios, no los planes. Y es por eso que es fundamental trabajar el tema de lucha contra la corrupción y de promoción de la integridad directamente con cada uno de los servidores públicos y mucho más con los gerentes públicos que son los que toman decisiones. Ante esto es que hablamos de política de integridad, porque integridad es ser coherente con las declaraciones y las acciones, es decir, comprometernos y cumplir con lo que nos comprometimos. Por eso, dado que en el Estado colombiano hay legislación y hay estrategias encaminadas a la lucha contra la corrupción, lo que queremos es que los servidores públicos cumplan con esas reglas que las normas les están estableciendo y cumplan con las mismas apuestas que las entidades en sus planes anticorrupción y en sus otras acciones se comprometen a cumplir. En el Estado, entonces, la integridad es que el Estado y los servidores públicos nos comprometemos con acciones y las cumplimos y somos coherentes al momento de implementar las políticas que nos comprometemos independientemente de la entidad de la que hagamos parte. No obstante, a pesar de ello, Función Pública ha querido trabajar directamente en el fomento de valores del servidor público. Las encuestas nos señalan que cuando se le pregunta a los servidores qué es aquello que promueve o que motiva más los riesgos de corrupción o la realización de prácticas irregulares, es la ausencia de valores de los servidores el principal motivo por el cual se cometen actos irregulares. En ese sentido, Función Pública ha trabajado en este código, que busca desarrollar al menos 5 valores que deberían ser regentes del servicio público. 5 valores que deberían ser tenidos en cuenta por todo servidor en el día a día de sus actividades, independientemente si es un gerente o es una persona que está atendiendo al ciudadano
o es una persona que tiene un trabajo de oficina y no tiene interacción con ciudadanos, los valores deberían primar en su comportamiento y ser la hoja de ruta para toda actividad que desarrolle en el marco de sus funciones. Estos valores están consagrados o contenidos en el Código General de Integridad, en el Código de Integridad del Servicio Público. Estos valores son honestidad, compromiso, justicia, diligencia y respeto. Son los valores básicos. No obstante, cada entidad podría, de acuerdo a su actividad, definir 2 valores adicionales que regulen el comportamiento de sus servidores. Nuestra apuesta es que estos valores sean tenidos en cuenta en todo momento, que no sean instrumentos que se quedan en letra muerta, sino que los servidores públicos sepamos que cualquier actividad que hagamos tiene que estar marcada por comportamientos honestos, por el compromiso a cumplir con las funciones, por la diligencia en la prestación del servicio, por el respeto a las demás personas sin importar su condición de raza, de sexo o de condición económica. En este sentido, Función Pública busca consolidar la política de integridad de las entidades públicas a partir de este Código General o Código del Servicio Público, que busca no solamente establecer y que los servidores públicos sepan cuáles son los valores principales, sino que adicionalmente busca generar cambio en las actitudes, en los comportamientos y en la forma en la que se presta el servicio público. Este Código de Integridad busca generar cambios culturales en las organizaciones, entender que un comportamiento irregular es motivado por las personas y que en ese sentido trabajar en el tema moral y sobre todo de valores incide al final en la forma en la que se presta el servicio público y en la que se presta la función pública. Es fundamental tener en cuenta que estos valores tienen que ser desarrollados en la entidad en el marco de las demás obligaciones que la ley nos señala. La Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, el Estatuto Anticorrupción, la Ley de Participación Ciudadana, entre otras, son herramientas que hay que tener en cuenta al momento de prestar el servicio público y al momento de implementar la estrategia de integridad. Comprenda que todas las políticas están encaminadas a favorecer la relación de los ciudadanos del Estado, a garantizar los derechos y a mejorar la prestación del servicio. Lo importante es poder observarlas de forma integral y sobre todo con integridad. El propósito de esta política es desarrollar mecanismos que faciliten la institucionalización de la política de integridad en las entidades públicas con miras a garantizar un comportamiento probo de los servidores públicos y controlar las conductas de corrupción que afectan el logro de los fines esenciales del Estado. La política de integridad tiene el siguiente marco normativo: la Ley 734 de 2002, por la cual se expide el Código Disciplinario Único; la Ley 1437 de 2011, capítulo 2, derechos, deberes, prohibiciones, impedimentos y recusaciones; la Ley 1474 de 2011, por la cual se dictan normas orientadas a fortalecer los mecanismos de prevención, investigación y sanción de actos de corrupción y la efectividad del control de la gestión pública; y el Decreto 1499 de 2017 sobre el sistema de gestión. El ámbito de aplicación son las entidades de administración pública del orden nacional y territorial. Con fundamento en el Decreto 1499 de 2017, la integridad se considera el motor de la implementación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión MIPG, por lo cual la política de integridad debe ser tenida en cuenta por las entidades en la planeación institucional, fijando desde este momento los lineamientos y estrategias necesarias para dar cumplimiento a los distintos componentes que la integran. Desde un enfoque preventivo, las entidades deben implementar un marco o modelo de integridad público que incluya la formación y fortalecimiento de los valores del servicio público establecidos en el Código de Integridad, la implementación de acciones para la identificación temprana de conflictos de intereses, mecanismos de denuncia y control interno que permitan un seguimiento efectivo a los riesgos de gestión y corrupción, así como la implementación de las acciones de mitigación. Con base en lo anterior, las entidades deberán definir los lineamientos internos sobre integridad pública en los cuales se articulen los elementos del marco de integridad institucional mencionados
para proporcionar un entorno de servicio público favorable al comportamiento ético de los servidores públicos. Para facilitar la implementación de los componentes del marco de integridad, Función Pública elaboró el Código de Integridad del Servicio Público, como una herramienta que busca ser implementada y apropiada por los servidores. La adopción del código debe contemplar los siguientes aspectos: contar con el liderazgo del equipo directivo y la coordinación de las áreas de gestión humana, llevar a cabo permanentemente ejercicios participativos para la divulgación y apropiación de los valores y principios propuestos en el Código de Integridad, establecer un sistema de seguimiento y evaluación de la implementación del código para garantizar su cumplimiento por parte de los servidores en el ejercicio de las funciones. Promover que el contacto de los servidores con el código sea experiencial, de tal manera que surjan en ellas reflexiones acerca de su quehacer y rol como servidores públicos que eventualmente conduzcan a cambios en su comportamiento. Adoptar y apropiar el código de integridad y de conformidad con las particularidades y autonomía de cada entidad pública. Adicionar principios de acción, lo que hago yo, lo que no hago, a los 5 valores establecidos en el código e incluir hasta 2 valores adicionales. De igual forma, se elaboró la guía para la identificación y declaración de conflictos de interés, la cual se constituye en la segunda herramienta que brinda orientaciones y directrices a los servidores públicos para que identifiquen y declaren sus conflictos cuando se enfrentan a situaciones en las que sus intereses personales se enfrentan con intereses propios del servicio público. El Código de Integridad es un instrumento pedagógico y preventivo a través del cual la función pública ha fijado unos estándares y pautas de comportamiento íntegro para orientar las actuaciones de las personas que trabajamos en las entidades públicas colombianas. El Código no es un instrumento normativo, disciplinario ni punitivo. El Código dispone actitudes negativas y positivas que deben evitar y fomentar, respectivamente, los servidores, pero todas ellas se enmarcan en la legalidad. Por ejemplo, dentro del valor honestidad, un principio de acción no es "no debo robar", porque eso es ilegal, y le compete a las disposiciones normativas que rigen a los servidores. El principio de acción es: cuando cometo un error, lo reconozco y lo soluciono. Porque todos cometemos errores, pero lo íntegro es poner la cara y hacer lo necesario para corregirlo. En la construcción del código participaron más de 25.000 servidores y ciudadanos, quienes hicieron parte de un proceso de votación a través de buzones y un formulario virtual respondiendo a la pregunta: ¿cuál debe ser el valor más importante de los servidores públicos colombianos? En la primera fase, los participantes podían proponer cualquier valor. En la segunda, se hizo una lista corta con los 15 valores más votados en la primera etapa, los cuales enlistaron un formulario en donde los votantes podían elegir solo uno. Los valores del servicio público son la honestidad, el respeto, el compromiso, la diligencia y la justicia. El código contiene una definición muy concreta de cada uno de los valores, así como una serie de principios o reglas de acción que enmarcan los comportamientos cotidianos de los servidores públicos íntegros en su labor. De esta manera, todos podemos identificarnos con estos estándares, es decir, identificar nuestras buenas prácticas para convertirlas en ejemplo y orgullo de nuestras entidades, así como identificar malos hábitos que podemos corregir para ser cada vez mejor en nuestra labor. El código hace parte del nuevo modelo integrado de planeación y gestión, específicamente de la política de talento humano. Teniendo en cuenta que el primer objetivo del modelo es
fortalecer el liderazgo y el talento humano bajo los principios de integridad y legalidad, como motor de la generación de resultados de la administración pública. El Código de Integridad toma un rol protagónico dentro del fortalecimiento y enaltecimiento del talento humano de nuestras entidades. Para apoyar su socialización e implementación en las entidades, Función Pública creó una caja de herramientas en donde los equipos de gestión humana podían encontrar actividades y estrategias sugeridas para no solo dar a conocer los valores del servicio público, sino generar espacios para que los servidores públicos de cada entidad puedan vivir el código, es decir, ubicar los valores y principios de acciones de su propia cotidianidad, recuperar el orgullo y la felicidad por su labor y hacer ajustes para mejorar los servicios a los ciudadanos.